Hoy el programa de culto ha sido bastante resumido, pero para poder, Dios mediante, terminar un poco más temprano y aprovechar un tiempo de volanteo con los hermanos. Y eh, gracias a Dios nos permite el culto también, como la iglesia y también las actividades de la iglesia, y siempre nos llegan mucho tipo de pensamientos, no todos los días, siempre nos llegan. Entonces, algunas personas, o a veces algunos hermanos, siempre piensan, ¿no? ¿Por qué soy o tan malo, o por qué soy tan débil, o por qué tan fácil siempre me lleno de pensamientos, y por qué me viene esta situación? Y cuando uno se hunde mucho en ese tipo de pensar, uno trata de llevar una vida muy buena, muy recta, espiritualmente hablando y humanamente también, como tratar de ser un buen creyente, obligarse a hacer muchas cosas. Y una vez, por ahí del 2019, que teníamos el campamento nacional en un lugar que se llama Casa de mi Padre, que queda en dirección cerca del túnel Surquí. Es una casa de retiro que tiene la iglesia Oasis. Ellos ahí nos habían alquilado. Y ahí en ese tiempo me asignaron un área que a mí francamente no me gusta mucho, que es la de las recreaciones de la tarde. Y bueno, me habían puesto con otro compañero que era el evangelista Jeffrey, pero me dejó abandonado. Entonces, en las reuniones, como siempre me regañaban por el tipo eh, como de juegos que había que hacer, y siempre se me complicaba mucho, y cada reunión siempre había la exhortación y exhortación. Claro, algunos compañeros sí, algunos no, pero todos sabían, hasta yo sabía que cuando fuera mi turno iba a caer la exhortación y alargar la reunión. Entonces, el pastor me exhortaba, pero no solo porque las cosas estuvieran mal hechas, sino por más que nada una cuestión del corazón, ¿verdad? Entonces, él me decía, cambie su corazón, como ese tipo de exhortación me daba. Era un poquito más fuerte, pero en ese sentido. Pero como yo no entendía muy bien, por ejemplo, si uno no entiende algo, ¿qué sería lo más normal hacer? Preguntar, ¿verdad? Pero cuando no entendemos algo, casi siempre preguntamos, no siempre. A veces uno dice, bueno, no voy a preguntar y voy a intentar de tales maneras saber cuál funciona y lo hago. Ahí sin preguntar, ¿no? A mí también me pasaba igual. Decía, bueno, hay que cambiar mi corazón. ¿Cómo lo hago? No sé, pero voy a ver cómo lo cambio. Entonces, como no sabía y no preguntaba y lo intentaba según lo que yo pensaba, de la noche siguiente, ¿ya qué pasaba? Otra exhortación. Entonces yo me cansaba, si yo trato de cambiar mi corazón y creo que no lo cambio y solo me exhortan, pero era tan sencillo como preguntar cómo, ¿verdad? Pero entonces, aunque sabemos o entendemos que al no conocer algo, lo más sencillo es preguntar. ¿Qué es lo que nos impide preguntar? El orgullo también, ¿qué más? Algunos la vergüenza, otros la autoconfianza. Entonces, así me pasaba. Pero nosotros tenemos que saber, por ejemplo, en un zoológico, ¿qué variedad de animales hay? Varios tipos, ¿no? Entonces, pero todas esas variedades de animales, ¿dentro de qué se encuentran? Dentro de jaulas, dentro de celdas. Entonces, si en un zoológico no hubieran celdas, entonces, ¿qué pasaría con todos los animales que hay ahí dentro? Usted en una sección tiene los leones, los tigres, los pumas. En otra sección tiene cabras, jirafas y etcétera. Pero si no hay celdas, ¿qué sucede ahí? Entonces hay un desastre, hay una tragedia. Entonces para nosotros la palabra son como las celdas que controlan nuestros pensamientos y nuestras emociones. Pero si una persona en su corazón no tiene la palabra, por lo tanto no hay celdas que controlen su emoción y su pensamiento, y todo está suelto, entonces ¿qué pasaría en su vida, en su corazón o en su mente? Entonces tiene pensamientos que no tiene que tener, pensamientos que sí tiene que tener, cosas que tiene que hacer, cosas que no tiene que hacer, pero en ningún lugar hay celda. ¿Qué sucede ahí? Cosas buenas, no le suceden muchos desastres.
Bueno, la palabra es lo que mantiene esas celdas para que nuestro corazón pueda mantenerse en orden. Por eso, usualmente ustedes verán que cuando hay una persona que anda sin la palabra, lleva una vida desordenada con pensamientos muy extraños. Ustedes o lo han visto o en algún momento lo han pasado también. En la segunda carta de Corintios, capítulo 11, segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice: pero temo que, como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, estas cartas de Corinto, hacia la iglesia de Corinto, ¿quién las escribió? Pablo, para las personas que estaban en Corinto. Entonces, Pablo a ellos, a los hermanos, les expresa un temor que él tiene. Dice que él teme que como la serpiente había engañado a Eva, a ellos también los engañe. Porque Satanás, ¿a quiénes va a engañar? A los gatos y a los perros, diciendo el gato, viva con su pensamiento, así los engaña. ¿O a quiénes engaña? A nosotros. ¿Y cada cuánto? Él tiene vacaciones de verano, vacaciones de fin de año. Entonces, aunque usted esté libre, ¿quién nunca tiene libre? Satanás. Entonces, siempre le va a engañar todos los días, a cada momento. Entonces, Pablo por eso se preocupaba, para que los hermanos no fueran engañados. Entonces, de igual manera, la iglesia se preocupa por cada uno de nosotros, para que no seamos engañados ni dirigidos por aquellos pensamientos. ¿Se acuerdan el video del cuco? Entonces, ¿qué hacía el cuco con un nido que tenía huevos casi iguales a los de él? Ahí ponía el suyo. ¿Y qué pasaba con la mamá del otro nido cuando veía aquel huevo del cuco? ¿Lo empollaba o lo sacaba? ¿Y por qué lo empollaba? Porque pensaba que era suyo. Y cuando ese polluelo salía del huevo, antes que los demás, ¿qué hacía con los otros? Los botaba. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Mete un pensamiento, pero se siente como un pensamiento ajeno o propio. Propio. Entonces, por ejemplo, la gente a veces en ventas hace ese tipo de cosas. Entonces, va una persona tal vez a comprar un carro, pero solo quiere ver. Pero para que la persona se enganche, ¿qué le hacen? Le dan las llaves y dice, déle una vuelta. Entonces, cuando ya la persona da la vuelta, ¿cómo siente aquel carro? Ya lo siente más propio, más suyo. Entonces, inconscientemente ya le dan ganas de comprarlo. Eso es una estrategia de venta, ¿no? Como que la persona sienta propiedad. Entonces, Satanás mete un pensamiento y le dice, este es mi pensamiento, ese es su pensamiento. Lo mete como suyo para que lo acepte y no lo saque. Pero finalmente aquel pensamiento que aceptamos saca la palabra. En el libro de Proverbios, capítulo 14, Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El libro de Proverbios y el de Eclesiastés, ¿quién los escribió? ¿Saben? Sí, el rey Salomón. El rey Salomón, ¿cuál era una característica de Salomón? Que era muy sabio. Claro, excluyendo a Jesucristo, de como Salomón, no ha habido ni va a haber alguna persona más sabia que él. Entonces, si la misma Biblia dice que entre los hombres de la tierra no va a haber hombre más sabio que Salomón, ¿qué tan sabio sería Salomón? Porque llega la reina de Sabá, dice que llegó con preguntas difíciles para probarle. Los reyes antiguos, para como probarse el uno al otro, hacían preguntas difíciles sobre ciencia, filosofía o matemática. Entonces, Salomón le contestó todo lo que ella le preguntó. Él era muy sabio. Él también levantó el templo de Jehová, también su propia casa.
y tenía mucha sabiduría para los juicios. Claro, él cayó finalmente por darle cabida a su carne, a su pensamiento, pero él, que era muy sabio, él mismo pone aquí: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, el libro de Jeremías dice que el corazón del hombre, ¿cómo es? Por sí solito. ¿Es engañoso o es un corazón bonito? Un corazón engañoso, dice, más que todas las cosas. Entonces Salomón conoce que el corazón del hombre es engañoso. Él mismo también fue engañado por su propio corazón. Entonces él dice que hay camino que al hombre le parece derecho. Entonces parece que va bien, parece que va en un buen camino. Pero dice, su fin es camino de muerte. Entonces, por ejemplo, nosotros en general sabemos que fumar es malo, ¿verdad? Si usted fuma, ¿qué le pasa a su cuerpo? Primero, ¿qué le pasa a sus dientes? Se ponen amarillos. ¿A su aliento qué le pasa? Huele feo. ¿A los pulmones qué le pasa? Eventualmente, ¿qué le puede pasar también? Puede tener cáncer de pulmón, puede fallecer. ¿Quién no sabe eso? Todos saben. Pero ¿cuántos fumadores hay? Un montón. Ejemplo, tomar alcohol. Cuando usted toma mucho alcohol, ¿a su cuerpo qué le pasa? No, se le infla el estómago, ¿no? Por eso le dicen, ¿cómo le dicen a esas personas? Ah, eso. Luego también a los órganos hay una enfermedad que causa el alcohol, no me acuerdo su nombre. Eso le pasa también. Entonces, ¿quién no sabe eso? Pero ¿cuántos tomadores hay? O por ejemplo, si uno maneja, pero uno está alcoholizado, ¿debería tomar o no? Si uno está borracho, ¿debería manejar o no? No, ¿verdad? Pero hay gente que dice, yo borracho manejo mejor, ¿verdad? Hay gente que habla así. Pero a los que hablan así, ¿qué les pasa? Ya se choca, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el hombre sabe que hay caminos que no son buenos, pero él ¿cómo piensa? Está bien, voy bien, y lo sigue. Pero ¿quién le hace pensar que el camino que está siguiendo es bueno? A Satanás le hace pensar que es bueno, que es correcto. Entonces, por ejemplo, si uno siente que está haciendo algo bien o caminando bien, o por ejemplo, vamos a ver aquí, ¿quién le ha enseñado a manejar a otra persona de entre ustedes? Bueno, uno. Ok. Entonces, imaginemos que usted está enseñándole a alguien que maneja mal. Mal. Usted le dice, si digo que frene, tiene que frenar. Si acelere, acelera. Eso suponiendo que es un automático. Si es con cambio es un poquito más complejo, pero así un automático. Pero la persona, digamos, cuando maneja, no está en el carril, sino que está en las líneas del centro de la calle. Y no hace bien las curvas, da la curva como que fuera un tráiler, se abre un montón, invade carril. Entonces, pero imaginemos que esa persona piensa, yo sí me la juego manejando, ahorita saco bien la licencia, yo manejo excelentemente bien y ocupo teacher. Entonces, piensa que maneja bien. Y si le corrige esa persona, ¿qué piensa? ¿Cómo se siente? Porque me corrige, yo estoy manejando bien, ¿verdad? Usted casi no me ha enseñado nada, ya ando solito en la calle. Entonces, si una persona piensa que anda bien, cuando no lo está y le quiere corregir, recibe la corrección. No lo va a recibir. Entonces, eso es lo que Satanás hace. Nos hace pensar que nosotros estamos bien. Porque si creemos que estamos bien, la corrección a nosotros no nos llega. Pues de esa manera él nos engaña. ¿Para qué? No escuchamos. Uno dice, yo estoy bien, ¿para qué me corrige? Yo camino bien, ¿para qué me corrige? Yo manejo bien, ¿para qué me corrige? Entonces, así pasa. Entonces, por ejemplo, en un vehículo manual, para ahorrar combustible, ¿a cuántas revoluciones hay que hacer el cambio? Al menos. Depende del carro, pero un estimado entre 2000 y 2500 hacer los cambios, ¿no? Pero si usted sube las revoluciones hasta 3500 y hace el cambio, ahorra combustible o gasta combustible. Pero si usted va con alguien que para hacer el cambio mete 4000 revoluciones y le dice, está gastando mucha gasolina, va a dañar el motor. Dice, yo manejo bien. Entonces, ¿usted le gustaría seguirle enseñando o no? No, tal persona podría aprender bien. Y si usa el carro así, ¿qué le pasa al carro?
eventualmente lo va a dañar. Entonces Satanás lo que hace es hacernos pensar que estamos bien para que cuando seamos corregidos no recibamos la corrección. Por eso dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero el fin es camino de muerte. Entonces a veces el que camina así o el que sienta así siempre se queja de solo a mí me exhortan, solo a mí me corrigen. Entonces, bueno, creo que en ese año 2019 también yo recibía mucha corrección. Entonces, en el sentido humano, uno se cansa de recibir la corrección. Pero digamos, si uno recibe mucha corrección o muy seguido, ¿por qué sería? Porque anda viejo, porque anda mal. Que anda mal. Pero a veces uno se llega a cansar y ¿por qué tanto me corrige? Entonces, creo que yo les había contado ya antes cuando el pastor me había mandado a cambiarle el sedazo a las ventanas de la iglesia. Entonces, porque venía el pastor Emin Char, en ese tiempo era el presidente de la misión, a dar CLF y habían varios sedazos rotos. Pero yo pensaba que, como yo sentía que arreglar los sedazos era X monto, entonces yo sentía como que por mi culpa la iglesia estaba gastando plata, así se sentía. Pero ¿es así o no es así? No, no es así. Entonces yo le digo, por ejemplo, a Angélica, hay que comprar una pata de micrófono, agarre la tarjeta de la iglesia y lo compra y lo trae. Y dice, oye, es que yo estoy haciendo la iglesia gastar plata, ¿cómo es posible? ¿Así debería pensar o no? No, sería bueno que pensara así a veces, pero no, ¿verdad? ¿Verdad? No, mejor la ofrendo. Pero no es culpa de ella, ¿no? Es una necesidad. Pero yo me hundí en ese pensamiento, saqué el cálculo que tenía que gastar y no lo compré. Al día siguiente, ¿qué pasa cuando no hay sedazo arreglado? Ya, la exhortación, ¿verdad? Entonces ya habían pasado varias cosas, entonces como yo me estaba lavando los dientes después del almuerzo, entonces me llama un joven, lo llama al pastor y ay, qué pereza. Entonces ya fui y me comenzó a regañar, con justa razón. Pero mientras me estaba regañando, yo no estaba escuchando nada. En mi cabeza solo estaba, otra vez me están regañando siempre por lo mismo. Y luego, no me acuerdo, en automático solo dije, sí, pastor, y ya el pastor se fue. Ese día tampoco cambié ese sedazo. Pero, ¿qué pasa? Mientras yo estaba indagando en los propios pensamientos, lo que me regañó fue básicamente por pensar de esa manera, no comprar ese sedazo, no arreglarlo, lo que me dijo fue, o sea, hágalo y ya. Pero por estar metido en los pensamientos, no escuché eso y ese día tampoco los cambié. Entonces, mientras uno así se hunde en los pensamientos, entonces no puede escuchar, no puede avanzar. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, está alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué significa ser sobrio o estar sobrio? Básicamente. Y velad. Ajá, muy bien. Dice, porque vuestro adversario, el diablo. Entonces, ¿el diablo es un amigo o es un enemigo? Pero él, ¿cómo se presenta? Como un amigo, ¿no? Entonces, dice, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, antes de devorar, ¿cómo anda primero? Anda alrededor. Entonces, por ejemplo, él buscaría quien se ve más débil o más enfermo o más alejado de la manada. Porque cuando estos cazadores van en busca de su alimento, agarran al que está delante o en medio o al que se queda más atrás. Al que se queda más atrás. Entonces, él a quien procuraría estar rondando, al que acepta sus pensamientos o al que acepta la palabra.
al que pasa más cerca del Señor o más lejos del Señor. Entonces él se pone a ver, tal es muy débil, tal siempre se hunde en los pensamientos, tal anda alejado. Entonces, ¿a cuál agarraría primero? Al que anda de esa manera. Entonces, por ejemplo, en muchos casos y en muchos países, ustedes saben que se roban muchos niños, ¿no? Ya sea en Latinoamérica o en países como Francia, se da el robo de niños. A veces el robo de los niños, más bien por culpa de quién pasa, por culpa de los propios papás. Es un ejemplo. Supongamos que usted tiene un hijo, ¿no? Y va al parque. Y hay varios chiquillos, varios papás también, los chiquillos en el parque, los papás afuera. Pero supongamos que el papá o la mamá, en vez de estar vigilando a su niño, solo se pone a ver su teléfono nada más. Entonces, si hay alguna persona que busca robar a algún niño, ¿a qué le pondría atención primero? A los papás que están distraídos, ¿verdad? Que si hay un papá que está más atento, vigilando al hijo y vigilando alrededor, es más factible que le roben su niño o que no se lo roben. Pero, ¿por qué muchas veces sucede ese tipo de robo? Porque no los vigilan. Entonces, cuando la mamá o el papá se despega del teléfono, ¿qué desapareció? Ya el chiquito no está. Entonces, así muchas veces pasa, porque anda distraído, no vigila. Entonces, Satanás es así. Quien no vigila su corazón, quien no cuida su corazón, Satanás se lo roba. Ustedes han visto estas personas que son estafadores, les dice multinivel, o de las pirámides, piramidal. Estos que siempre andan rapado esta parte y el pelo chupado para allá, y usan trajes o muy pegados, o sacos azules, o beige, o rojos, así andan. Y que dice, sé millonario, como que sea independiente económicamente, que tome los cursos de economía y crecimiento económico, ese tipo de cosas. A esos, creo que les dicen líder o líder, algo así les llaman. Casi siempre, no sé por qué casi siempre son peruanos, pero digamos, ese tipo de personas. Va una persona en clase económica en el avión, se pide un café y dice, voy a pedir el café más caro del avión. Y es un café en un vaso de papel de café, ¿no? Como de cartoncito. Entonces, él dice que era el más caro, ¿no? Entonces, así esa gente usualmente entre 20 o 30 alquila la mansión, graba sus videos, dice que vive ahí y luego ya, ¿no? Entonces, bueno, uno los ve, cómo habla, cómo se viste, entonces uno de lejos que entiende, eso es pura mentira, ¿verdad? Pero usted ve los videos que hay y cuánta gente hay ahí, un montón. Entonces, para uno, claro, es una estafa a leguas, pero para algunas personas no. Entonces, Satanás, a quien busca, busca a todos, engañar a todos, pero principalmente busca al que descuida su corazón, al que no cuida su corazón. Por eso Salomón dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué es lo que más hay que guardar? El corazón, porque él mana la vida. Entonces, al que no saca su tiempo para leer, al que no saca su tiempo para orar, o para predicar, o para escuchar, o para tener la comunión. Entonces, a esta persona, le sería más fácil devorarlo o más difícil. Más fácil, porque no cuida su corazón. Sí, tal vez cuide su trabajo, cuide su casa, cuide su estudio, pero si el corazón no lo tiene cuidado, pues fácilmente puede ser tomado. Por eso la Biblia dice, por ejemplo, si uno está en la casa y llega alguien más fuerte que él, lo amarra y le quita su casa. Entonces, Satanás es así. Entonces, ¿cómo devora? Haciéndose ocuparse de la carne y también de los pensamientos. Porque en el sentido humano, ¿cómo se siente vivir para la carne? ¿Bien o mal? ¿Cómodo o incómodo? Eso es lo que la carne da, ¿no? Entonces, así la carne comienza a decir, qué pereza predicar, qué pereza leer, qué pereza escuchar, qué pereza conectarme, qué pereza leer la Biblia, yo me duermo, qué pereza ir a la iglesia, qué pereza volantear. Después voy a creer, después voy a usar la fe. Ahorita no tengo ganas. Entonces, por ejemplo,
lo carnal va a favor de lo espiritual o en contra. Entonces, por ejemplo, en el sentido de la carne, ¿a ustedes qué les gustaría más? ¿Un domingo levantarse a las 10 o un domingo a las 10 estar sentados escuchando el culto? Carnalmente, ¿no? Yo sé que espiritualmente sí les gusta la palabra y todo esto, ¿no? ¿Verdad? Les encanta, se mueren siempre. Ay, Dios, ¿qué querrá decirme hoy? Aunque sea un hachazo, yo lo recibo hoy también, ¿verdad? Tampoco. Pero la carne, ¿qué le gustaría? Entonces, eso. Entonces, entre la carne, ¿qué prefiere? ¿Diezmar a la iglesia o diezmarse a sí mismo? A sí mismo, ¿verdad? Pero ofrendar o ofrendarse. Entonces, la carne siempre para dónde busca? Para uno mismo. Entonces, Satanás lo más fácil es hacernos vivir por la carne, para que se sienta más cómodo, para que se sienta mejor, para hacer después que crea. También el pastor Oxopark en el libro La semilla de mostaza cuenta de cuando el papá recibió la salvación. Entonces llegó un tiempo donde él decía que siempre quería compartirle al papá, pero el papá siempre sacaba alguna excusa. Dice, no, es que si yo soy cristiano ya no puedo tomar, y tal fecha, tal persona se casa o tiene fiesta, y cómo no tomar estando ahí. Entonces después de eso yo voy a querer. Y así hoy pasaban muchos años. Luego el papá se enfermó y él iba a visitarlo al hospital, le predicaba, pero el papá no le gustaba. Una vez también le sacó del cuarto para que no le predicara y siempre le insistía, pero él no quería recibir y siempre decía que después iba a creer. Y en algún momento él vomitó, pero vomitó sangre. Entonces el pastor Sopar ya sabía que al papá no le quedaba mucho tiempo y el papá mismo también sabía que no le quedaba mucho tiempo tampoco. Entonces, todas las personas son fuertes o tratan de ser fuertes, pero delante de la muerte, ¿cómo se pone la gran mayoría de personas? Como un niño. Pues ya cuando el papá intuyó que no le quedaba mucho tiempo, entonces ya ahí podía escuchar la palabra y recibir la salvación. Luego ya se puso bien, digamos, de salud, volvió a su casa en Daegu, reunió a su familia y les dijo que escucharan el evangelio y mientras dormía ya el Señor le tomó. Pero así él decía, no, después creo, después creo, después creo. Entonces algunos hermanos dicen, no, después vivo por la fe, después creo en Dios, ahorita no. Pero así Satanás trabaja. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 6, Romanos 8:6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, aquí dice que el ocuparse de la carne es muerte. Pero cuando uno, en el sentido humano, se ocupa de la carne, al principio se siente como vida o como muerte. Por ejemplo, usted un día falta el culto, fue a pasear, en la tarde fue a tomarse un café, ahí quién sabe dónde, tranquilo y todo bien. Luego le aumentan su sueldo, su puesto, luego deja de ir, compra carro, compra casa. Mientras pasa así el tiempo o los años, al principio, ¿cómo se siente? Vida. Ay, si sabía que iba a estar así desde el principio, desde antes me hubiera ido de la iglesia y así me iba a pasar y así comienza a engañar Satanás. Pero pasando un tiempo, ya luego, ¿qué sucede? Aquella vida color de rosa siempre se mantiene, ¿no? Sino que se llega a caer. Pero para que uno se aleje lo suficiente, al inicio cuando se toma aquella vida, como se percibe como algo muy bueno. Pero dicen que el ocuparse de la carne es muerte. Ahora, si una persona realmente pudiera, supongamos que en Costa Rica no haya leyes y cada persona puede hacer lo que le venga en gana. Entonces, si todo el país viviera así, ¿cómo sería el país? ¿Un caos o un paraíso? ¿Por qué sería un caos? Que si usted hiciera todo lo que a su mente viene, ¿cómo sería esa vida? ¿Todo el mundo sería psicópata o no?
Hay gente que dice, uy, ¿qué se siente matar? Y ahí intenta algo, ¿no? Hay gente así que piensa así. ¿Qué se siente hacer tal cosa? Y prueba. ¿Qué se siente hacer tal cosa? Y prueba. Pero como está la ley, entonces la gente dice, no, yo no puedo hacer tal cosa porque me agarran o porque me meten a la cárcel. Pero si no hubiera ley, ¿cómo viviría cada persona? Como un loco, ¿no? Ejemplo, a ver, Natalie, ¿usted cómo viviera si no hubiera ley? Ajá, bueno, creo que eso haría cualquiera, ¿qué más? Durmiendo, comiendo galletas y nada más. Y le gusta. Pero si vive 2 años completos, un año completo, solo durmiendo y comiendo galletas, ¿qué le pasa al cuerpo? Ahí va. A ver, Lucy, ¿usted qué haría si no hubieran leyes y haría todo lo que le venga en su mente? O sea, no habría nada que se lo prohíba técnicamente. No, ladrona, ¿verdad? Bueno, no sería ladrona. No sería robar porque no hay ley que impida, pero para entendernos estaría robando, ¿no? La verdad, Ana, ¿qué haría? Estafaría. Un comentario muy franco, ¿qué más haría? Bueno, claro que haría más cosas, pero estafaría. Lo que impide muchas veces a la gente hacer algo es la falta de plata. Pero teniendo plata, más cosas haría. A ver qué haría Angélica, eso sí me da intriga. Sería como Angélica la destripadora. Ladrón, todo el mundo sería ladrón. Muy bien. A ver qué haría Diego. Dios guarda, me diga que nada. No le creo. No, igual creo que en realidad algo cualquier y puede ir por la vida siendo Ustedes vivirían como si fuera un juego de Grand Theft Auto, robando carros, robando plata, pegándole a la gente. Alguien camina lento delante de usted, le pega y se va. Si van en el centro comercial, alguien se le mete, le pega y se va también. Manejaría chocando a todo el mundo, ¿verdad? Pero ¿qué les impide hacer todo eso? Que hay una ley que les va a la cárcel, ¿no? Entonces, inicialmente ese tipo de vida, ¿cómo se sentiría? Como una libertad, ¿verdad? Pero aquella libertad, luego, ¿qué le lleva? Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que siente que vivir en pecado, adrede, es una especie de libertad, ¿no? Haciendo lo que quiere. Pero el problema real es cuando trata de dejarlo y ya no puede. Es cuando ya no puede que se da cuenta de que no estaba siendo libre, estaba siendo un esclavo. Y Satanás da ese falso pensamiento de libertad. Que la palabra dice que la carne es muerte, pero Satanás presenta la carne como vida. Y lo pinta muy lindo. Pero finalmente suceden cosas opuestas, sucede lo contrario. Pero dice, el ocuparse el espíritu es vida y paz. A la carne el espíritu no le gusta, pero eso es lo que termina dando vida y paz. En el libro de Mateo, capítulo 25, del 14 al 29. Mateo 25, del 14 al 29, dice,
Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Hasta ahí. Entonces, por ejemplo, las personas en las empresas o los jefes, ¿a quién le confiarían más proyectos? ¿A qué tipo de empleado? A los que dan resultados, a los que con los que trabajar siente confianza de que va a sacarlo adelante. Entonces, por ejemplo, supongamos que Dana tiene 15 años de experiencia en tal área y Natalie tiene 2 meses de experiencia en la misma área. Y si usted fuera jefe, ¿a cuál le asignaría el trabajo? ¿Por qué? Dana es una jefe distinta, pero la mayoría que ya conoce, ¿no? Para decir, ya lo hace bien, que lo siga haciendo, y el otro que vaya aprendiendo, ¿no? Pero aquí llega el amo y dice que repartió entre 3 siervos varios talentos. Entonces, habla que les dio conforme a su capacidad. Esta capacidad no es tanto la capacidad humana que cada uno tenga. El que tenía 5 talentos recibió más porque entendía mejor el corazón de su dueño. Y en español no sale, en español solo dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. En coreano hay una palabra que se llama paro. Paro es como inmediatamente, es decir, apenas recibió los 5 talentos, de una vez se fue a negociar. Ese es el contexto. Entonces, el que tiene 2 no comprende tanto el corazón de su amo como el que tiene 5, pero viendo que el de 5 fue y negoció y recibió otros 5, el de 2 también lo sigue y recibe otros 2. Pero el que tiene 1, ¿entendía o no entendía el corazón del amo? Entonces, cuando lo ajustaron cuentas, el que tenía 5 y el que tenía 2, ¿qué le decían? Aquí está, usted me dio 5, tome estos 5 y gané tanto. Pero el que tenía 1, ¿qué le dice? Usted es un siervo malo, usted recoge donde no esparció, por eso lo guarde, tome lo que es suyo. Entonces, da a entender que él conocía el corazón de su amo o no lo conocía. No lo conocía. También dice que se fue mucho tiempo. No especifica cuánto tiempo, pero cuando le regaña, dice que hubiera metido el talento en el banco y cuando le hubiera venido, hubiera tenido el talento más los intereses. Pero para tener una considerable cantidad de intereses, ¿cuánto tiempo tendría que pasar? Porque una cuenta normal, ¿cuánto interés genera cada mes aproximadamente? Depende un poco de la cuenta, pero como tal vez el 1%, algún porcentaje bien pequeño, ¿no? Pero para que le dé algo más grande en los intereses, ¿cuánto tiempo se habría ido? Bastante. Entonces, ¿cuánto tiempo tuvo él
para poder negociar con ese un talento que había recibido. Tuvo mucho tiempo, pero aunque tuvo tanto tiempo, vio el de 5 duplicarlo, vio el de 2, pero él no siguió lo que hicieron sus otros 2 compañeros y se encerró en su propio pensamiento. Entonces aquí habían el siervo de 5 talentos, luego el de 2 talentos, luego el de 1 talento. Entre de esos 3 siervos, ¿cuál de esos 3 siervos serían ustedes? ¿Cuántos talentos tendrían? 1, 2 o 5. 1. Sí, porque yo le digo, si eso no es mío, uno lo dedica a guardar y yo te lo guardé. No discute, critica. O toma una base con él. Tómalo. En efecto, el de 1. No entendió el corazón del amo. Muy bien, a ver. David, ¿cuál siervo sería usted? Oiga. Hay que probar a ver si es cierto. Que la Biblia dice que el corazón se prueba por el fuego. Y si se mantiene, estaba bien. Si se quemó, entonces no era cierto. Y bueno, entonces si tiene 5 talentos, luego ¿qué debería traerme? Otros 5 más, ¿verdad? A ver, Angélica, ¿cuántos talentos tiene? Pues usted ve que otros negocian y tienen, y usted también va a negociar o lo entierra. Pero sería todo seguramente. Así con las corrientes. Que no sigue inmediatamente, no se espera. Bueno, tal vez, a ver, Nathan. Les da miedo decir que el de 5, pero no quieren decir que el de 1, ¿verdad? ¿Verdad, Ana? ¿Por qué? Yo no iría, pero me mataron así. Me dice, este talento no es mío, es suyo. Aquí lo guardo y cuando usted venga se lo devuelvo. Bueno, la tesorera ocupa ser de 10 talentos. Mínimo. A ver, Diego. 1, está bien. Ok, entonces recuerden, no es la capacidad, sino qué tanto conoce cada uno del corazón de su dueño. Porque el de 5, ¿qué tanto conocía? El dueño solo le dio los talentos, pero el de 5 ya entendiendo bien qué es lo que su dueño quiere, camina conforme a eso. El de 1 no entendió nada, no caminó nada, hizo conforme a lo que pensó y sintió, no duplicó ninguna cosa. Entonces, hay veces, yo creo que en esta iglesia no, pero no, en varias iglesias es algunos hermanos, los hermanos no tanto, generalmente son las hermanas, la mayoría de las veces, que siempre dicen a mí no me ponen en nada, no me encargan nada, no me asignan nada, solo los mismos de siempre, allá hay argolla, así algunas, generalmente pasa en la cocina, ¿no? Algunas, si un día me sirve la carne y luego la pasa a la ensalada, ya se enoja. Cosas así, no, un ejemplo, ¿no? Que los varones son un poco menos complicados en ese sentido. No me pone, bueno, no lo hago. Así son muchas veces. Tampoco debería ser así, pero y sabes que a mí no me pone, no me asigna, no me da nada. Yo también puedo sacar las cosas adelante. Por ejemplo, Dios quisiera usar a todos, ¿o no? Claro que sí, pero todos tienen un corazón que Dios pueda utilizar. Esa es la diferencia, no todos. Entonces, por eso la palabra dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, porque supongamos que al siervo de un talento usted le da 5, ¿qué pasa? ¿Obtiene ganancia o entierra esos 5? Si usted le da un talento al corazón que tiene 5, ¿qué pasa con ese un talento? Lo multiplica. Pero si usted le da 5 talentos al que tiene el corazón de 1, lo entierra. Entonces, por eso Dios da conforme a la capacidad no humana, sino la capacidad de entender el corazón de Dios. Entonces, si tiene un corazón amplio que entiende lo que Dios quiere, Dios le da. Si no, pues le da poquito. Pero si le da poquito y eso poquito no lo saca, pues le podría seguir dando. No podría. Entonces, supongamos usted jefe y tiene una persona y usted le asigna un proyecto y lo deja botado. Entonces, ¿usted qué haría? Y supongamos se la perdona, le da otro proyecto y lo deja botado. Entonces, ¿qué hace?
Usted a uno le da 5 proyectos y saca los 5. Y luego le da otros 5 y saca los 5. Entonces, ¿qué prefiere? Al que le dio uno, quitárselo y dárselo al de 5 o dejarle ese proyecto al otro. Se lo pasa, ¿no? Mejor. Por eso es lo que dice la Biblia. Aquí dice el versículo 28. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso la Biblia habla de esa manera. Entonces también el de 5 apenas recibió fue a negociar sabiendo que es lo que el amo le gustaría. El de 2, viendo al de 5, lo imita y obtiene ese mismo resultado. El de 1 no imita a nadie, no tiene ganancia, se encerró en su pensamiento, no ganó nada. No conocía a su dueño y como los primeros 2 hablan a su amo y como él habla a su amo, es diferente. Entonces, en otro sentido también, los talentos que Dios nos ha dado es el evangelio. Entonces, el poder estaba en cada uno de los siervos o en aquellos talentos que ellos recibieron. En aquellos talentos. Entonces, el poder del Señor está en el evangelio recibido o en cada uno. Por ejemplo, digo, ¿qué tan poderoso es cada uno? ¿Qué tan poderoso a veces usted dan? De 0 a 10. Estoy probando. 0. A ver, Natalie, ¿qué tan poderosa es usted? -10 también. Pero, ¿qué es lo que tiene todo el poder? ¿Nosotros o la palabra? Eso es lo que tiene poder uno o no, pero la palabra sí tiene el poder. Entonces, en otro sentido, ese talento también es el evangelio. Entonces, ese talento del evangelio hay que negociarlo, o sea, compartirlo o enterrarlo. Entonces, por ejemplo, Dios le da el evangelio para que lo negocie y obtenga más o que lo esconda. Para que lo negocie. Pero hay quienes también teniendo el evangelio no lo negocian. Entonces no tiene el fruto. Y podemos decir negociar, porque tal vez alguna gente que dice, ay, solo hablan de negociar con el evangelio. No, eso no. Sino negociar, ¿qué sería? Compartir, como invitar. Pero no haciendo esto, lo entierran. Entonces, enterrándolo, ¿eso le agradaría al amo? No le agradaría. Entonces, al amo le agradaría que negocie con aquel talento que cada uno ha recibido. Entonces, negociando, como invitando, compartiendo. Entonces, al que hace eso, ¿tiene fruto o no tiene fruto? Sí o sí va a tener el fruto. Entonces, cuando el Señor venga y diga, bueno, a ver, ajustemos cuentas. Yo le di tanto talento. ¿Cuánto me trae? Entonces, el Señor, ¿qué les diría a ustedes? ¿Bien, buen siervo y fiel o mal siervo y negligente? ¿Cuál de las dos? ¿Por qué? No ha estado negociando. Por eso dice eso. No porque uno sea mejor que el otro, sino no negocia con el talento. Es el que no predica, no invita, así, todo lo deja botado, en todo mete su pensamiento, su corazón, su emoción. Entonces el dueño le dice, quítale su talento y él es el que tiene 10. Entonces, por ejemplo, ustedes a veces verán, aquí no tanto, pero en la iglesia de San José casi siempre se ven los mismos hermanos o líderes haciendo distintos tipos de trabajo, ¿no? ¿Por qué será? Por argolla. No creo. ¿Por qué será? Porque negocia. Y el que negocia con aquel que no quiere negociar, ¿qué pasa? Aquel talento se le pasa ¿a quién? Al que tiene 10. Por eso casi siempre andan los mismos, pero no es argolla, sino el que tiene uno no negocia. Pero dice aquí el versículo 29, pero al que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Entonces no es porque se argolla, sino porque dice, a este yo le doy el talento, le doy el poder, pero no tiene fruto, no negocia. Entonces mejor darle al que sí lo hace. Así por eso a veces algunos pareciera que tiene más trabajo que el otro. Entonces,
al que no negocia, al que siempre mete su pensamiento, siempre se queja, no comparte, no invita, dice el versículo 30. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, se le da o se le quita dependiendo del corazón que nosotros tengamos delante del Señor. Entonces, por ejemplo, recibe algún cargo del Señor, aunque sea sencillo, ya sea servir el té o algo así. Pero si lo hace con corazón delante de Dios, ¿Dios le añadiría más o le quitaría? Le añade. Pero teniendo algo, luego no saca adelante, mete su pensamiento, no negocia. Entonces, ese se le quita y se le pasa a otro o se le da más. Se le quita y se le pasa a otro. Así funciona el Señor. Porque el Señor no quiere que cada uno viva enterrando, no escondiendo, sino que viva negociando, que viva como multiplicando. Porque el corazón del Señor es multiplicar, es crecer. Por eso cada uno tiene que, recibiendo aquel talento, negociar con aquel talento. Y dependiendo del corazón que delante de Dios tenga, así negociando recibe el fruto. Entonces, eso es lo que el Señor desea para nosotros, darnos más. Por eso nuestro corazón no tiene que ser como el de uno, puede que sea así, pero debe formarse como el de dos, yendo al que negocia y tiene ganancia, entonces a ese voy a imitarlo. A ese, si ese tuvo ganancia, entonces yo también voy a hacer lo mismo. Y eventualmente ese corazón se vuelve como el que tiene 5. Aunque el dueño no le diga mucho, ya entiende qué es lo que el dueño quiere y lo hace, obtiene la ganancia. Entonces ese Dios siempre le permite más y le da más también. Entonces nosotros, Dios nos muestra esto no porque quiera desecharnos, sino porque quiere enseñarnos el secreto de cómo tener más, cómo recibir más delante del Señor. No por la capacidad humana, sino por la capacidad de entender el corazón del amo. Finalmente, nosotros tenemos que negociar principalmente con el Evangelio, que es donde nosotros tenemos que tener el fruto. Entonces, en esta mañana vamos a llegar hasta acá.